buenas noches y buenos días. En esta cápsula queremos hacerla tratando de explicar a la Reforma Protestante y cómo ésta se vuelve fundamental para comprender el aporte de Martín Lutero para la historia y para el desarrollo de nuestra fe hoy en día. Lo primero que tenemos claro es que la Iglesia Católica en el siglo XVI necesitaba un cambio, necesitaba una renovación, necesitaba hacer una reestructuración de la fe. ¿A partir de qué? De sus prácticas, porque venían prácticas defectuosas, prácticas viciadas, prácticas inmorales que dañaron la fe. Tenemos que tener claro que el cristianismo de aquella época estaba inmoralizado porque la Iglesia ya venía en una crisis desde inicios del proceso de cristiandad. Segundo, porque vivía del lujo olvidando a las necesidades del pueblo. Cuarto, comenzó un proceso de simonimia, comenzaron a vender cargos, es decir, le dieron un precio a la fe, le dieron un precio a los cargos a los sacramentos. Cada cosa tenía un valor. Y cuarto, la Iglesia comienza a meterse en temas políticos, puntualmente poniendo presiones y haciendo negociaciones más en el tema económico, y olvidando que más que la economía, más que la política, ellos son líderes de fe y guías espirituales. Con todo eso es que Martín Lutero en 1517 en la Catedral de Wittenberg, en la ciudad de Sajonia, publica las 95 tesis, que se centraron en tres grandes pilares. Primero, el Papa y las acciones del clero. Segundo, cómo entendemos el origen del pecado. Y tercero, es que cómo llegamos a la salvación. ¿De qué modo nos acercamos a la salvación como humanidad? En base a esos tres elementos, Martín Lutero redacta las 95 tesis y las publica en la puerta de la catedral, provocando una gran conmoción. Martín Lutero por eso va a ser perseguido, al igual como fueron también en algún momento perseguidos John Clichy, Juan de Hus, los cátaros mucho antes, y tantos otros integrantes que eran miembros de la Iglesia pero cuestionaron el proceder de esta Iglesia que había caído en los abusos y en el exceso. Lo que quiero que consideren y que tengan claro que esta Iglesia necesitaba cambiar, y es por eso que lo primero que se tenía que eliminar era la simonimia, que se quitara esa idea de que los sacramentos y los cargos de fe, es decir, los sacerdotes, los cardenales, vendieran sus cargos por dinero. Y segundo, el nepotismo, cómo meter obligadamente, cómo darle un cargo a mi familia para que forme parte de la Iglesia. Es decir, porque era mi familia, yo lo hacía parte de la Iglesia, o si no, no lo podía hacer parte, o en su defecto, si tenía dinero, yo lo podía aceptar. Entonces esos dos grandes vicios tenían que ser modificados. Debido a eso, Martín Lutero se va a sustentar su fe en los siguientes elementos: volver a una iglesia primitiva, a la iglesia de las primeras comunidades, de las comunidades cristianas, donde era un encuentro comunitario, donde cada persona relataba su experiencia de fe, a partir de un encuentro íntimo, comunitario, desde la familia, de una lectura de la fe. Ahora bien, ¿cuál es la mayor crítica de Martín Lutero? Es cómo, y ahí es cuando Martín Lutero renuncia a la obediencia al Papa, porque sabe que el Papa León X
pidió las indulgencias para financiar los gastos de la construcción de la Basílica de San Pedro. A ver, que entendamos, la Basílica de San Pedro es la mayor infraestructura de lo que hoy conocemos como el Vaticano, que hasta el día de hoy se mantiene. Es uno de los lugares más hermosos y que contiene mayor cantidad de obras de arte hoy por hoy en Europa. Es un diseño arquitectónico precioso que destaca, incluso considerado para muchos una obra de arte en sí misma, pero se costeó con el abuso y el cobro excesivo de un documento conocido como las indulgencias, donde se les pedía una cierta cantidad de dinero a los creyentes. Entonces, si bien un objeto precioso tiene un origen inmoral y abusivo. Entonces, todas estas prácticas, todas esas acciones generan en Martín Lutero la necesidad de escribir estas 95 tesis. Y entre esas 95 tesis va a colocar los principios de esta fe o de esta visión de iglesia que él quiere y él considera que debe renovarse. Una iglesia nueva, basada en los siguientes principios. Primero, nuestra doctrina de fe debe ser el único documento que debemos recurrir constantemente es la Biblia. Es la Biblia el motor de la fe, es la única que debemos acudir para tener las respuestas frente a las diferentes situaciones que vivimos como iglesia, como integrante y como comunidad creyente. Segundo, rechaza el sacerdocio, porque el hombre está hecho para casarse, pero a la misma vez invita a una reflexión, es decir, que todos somos capaces de interpretar la Biblia y que no necesitamos de un sacerdote para que nos explique. Esa era la visión de Martín Lutero. Tercero, chiquillos, solo acepta o solo cree que dentro de los sacramentos son 7, pero para Martín Lutero solo son 2 los que debemos considerar. El primero de ellos es el bautismo, como el inicio de la formación cristiana para integrar a la comunidad de creyentes. Y el segundo es la Eucaristía, que es la transformación del vino y el pan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Son los únicos 2 sacramentos que Martín Lutero considera que deben ser necesarios. Los demás los aleja. Y un tercero, obviamente, es el matrimonio, que está consagrado por Jesús, que lo podemos encontrar en el Evangelio. 3 sacramentos, pero los 2 principales, la Eucaristía y el bautismo. Otro elemento que plantea Martín Lutero, el cuarto elemento, es que desaparece de la iglesia los lujos, sacar los cáliz de oro, las cruces cubiertas de metales preciosos, sacar las obras de arte y dejar un templo. El templo es un lugar de oración que no necesita el lujo, que no necesita la opulencia, que no necesita riqueza. Necesita un lugar íntimo para generar reflexión en un encuentro directo con el Cristo vivo. Eso es lo que planteaba Martín Lutero. 5. Quiere suprimir el culto a los santos y particularmente a la Virgen. Aquí considera que si bien los santos son personas de admiración, al igual que la Virgen, pero no merecen culto, no merecen respeto. Sexto, niega la existencia del purgatorio, es decir, niega la existencia de un lugar donde se pagan los pecados. Y séptimo, desconoce la autoridad del Papa, es decir, ellos a la única que deben obedecer es a la Biblia. El Papa es un hombre más, por ende
no merece la obediencia, ni el respeto, ni la autoridad. Y por último, y no menos importante, que el único fundamento que tienen para salvarse es su fe. Solo la fe los llevará a la salvación y al encuentro con Dios. Es en base a esos principios, a esas ideas, que Martín Lutero es llevado a juicio frente al emperador del Imperio alemán en ese momento, y a la misma vez del Imperio español, que es Carlos V, quien escucha a Martín Lutero y, si bien considera que sus ideas son correctas, porque Martín Lutero era un teólogo, no era una persona respetada, no estamos hablando de cualquier sacerdote, estamos hablando de un estudioso. Y entonces el emperador se ve cuestionado por este personaje, se ve cuestionado por este teólogo de gran influencia, disculpen, y lo manda a capturar. Pero es ahí donde aparece un personaje que será vital para la vida de Martín Lutero, que es Federico de Sajonia, que es el tío de Carlos V, y es él quien lo lleva y lo refugia en un castillo alejado de la ciudad de Sajonia, y le pide que cree un documento que será crucial para la fe. Me refiero a la Biblia. Lo protege durante años y lo refugia para que Martín Lutero sea capaz de traducir la Biblia del latín al alemán, que será el gran avance revolucionario. Es en ese contexto que también los escritos de Martín Lutero se vuelven masivos y se vuelven cercanos a todos, porque de la mano de este desarrollo de las 95 tesis también está muy fuerte la imprenta. Y es la imprenta, gracias a la imprenta, que llega este documento de las 95 tesis a toda la población alemana, inclusive al Papa. Y es ahí donde también el Papa solicita a la nobleza alemana la cabeza de Martín Lutero. Incluso le manda una rosa de cristal a Federico de Sajonia para pedirle que le entregue a Martín Lutero. Y Federico de Sajonia era un gran coleccionista de objetos religiosos, y él prefiere negarse y devuelve todos esos objetos religiosos por proteger a este sacerdote y lograr un evento que va a ser crucial, que Alemania desarrolle su propia iglesia nacional. Es necesario y es importante que entiendan por qué Martín Lutero es uno de los grandes personajes de la historia del mundo. Ahora bien, el Papa León X se opone a Martín Lutero, solicita la persecución y pide a Carlos V que lo capture. Y es en 1521 que el emperador Carlos V llama la Dieta de Worms, donde a través de una asamblea hace un juicio con Martín Lutero, donde le explica las 95 tesis, y Martín Lutero debe ser desterrado y lo echan de la congregación de los agustinos. Todo esto, ¿para qué? Para proteger a la fe cristiana católica. Pasa el tiempo y se genera una guerra. Hay una guerra por todo este proceso entre los seguidores de Martín Lutero y los católicos. Hay matanzas, hay muertes. Incluso se comienzan a perseguir a los grupos opositores al catolicismo puro. Que es en ese contexto donde vemos que la nobleza europea, la nobleza alemana, protesta por la persecución a Martín Lutero y se adhiere a esta nueva visión de la fe. Y es así como surge el protestantismo, como una protesta a la persecución del líder de esta nueva fe,
que era Martín Lutero.